Muy buenos días, amigos del Perú y del mundo. Radio, Televisión Genial en esta oportunidad desde Surco, en la ciudad capital, con un gran amigo, entrañable amigo, guadalupano, por cierto. Guadalupano tenía que ser un hombre destacado de la Marina Mercante del Perú. Nos referimos al gran César Reaño, a quien le damos la cordial bienvenida. César, un placer saludarte. Bienvenido a Radio Televisión Genial. Muchas gracias. De igual manera, mi estimado Oscar, siempre te sigo y te veo por las redes. Y hoy tengo la gran oportunidad de verte, ya no en Guadalupe, querido, sino acá en Surco, como bien dices, y bien protegido frente a la Embajada de Estados Unidos por el viaje tan excelente que has hecho referente a este fórum pesquero. Que me han invitado también para ir, muchos colegas han ido, que es muy importante para actualizarse en estos temas de la pesca, etcétera, etcétera. César, un hombre que trajina y es como quien habla, apasionado del mar. Podemos hablar en el mismo idioma por la terminología de la Marina Mercante y todo. Desde muy joven llegaste a Lima y te graduaste como capitán de travesía en la gloriosa Marina Mercante del Perú. Resúmenos tu trayectoria desde el colegio hasta tu llegada a la ciudad capital, César. Claro, con mucho gusto. Yo provengo de una familia muy humilde, viví en la plazuela La Fora, y pasé mis años ahí con muchas dificultades. Fui un trabajador desde niño, desde los recuerdos de los 4 o 5 años, tenía que salir a trabajar en el campo. En ese momento, como se daba la agricultura, amarrar las semillas de arroz para el sembrío de arroz. La garba famosa. Hacer las garbas. Ajá. Y así trabajando para poder aportar en ese tiempo con 10 céntimos, 20 céntimos para poder ayudar a mi querida señora madre en los alimentos. Y quiero aprovechar tus ondas, mi querido Oscar, para agradecer a todas las personas que no solamente me apoyaron a mí, sino apoyaron a la familia. Y te digo eso porque yo recuerdo de mi niñez que mi madre me dejaba en diferentes casas para poder almorzar y poder salir adelante. Y recuerdo que estudié primaria en esa escuela, la 252. Mi escuelita también. Y recuerdo con mucho cariño a un profesor... ¿Dorinson Plasencia? También, y a Pedro Ruiz. Pedrito Ruiz. Ah, muy elegante, muy fino él, que a pesar de que en aquellas épocas, estamos hablando de la década del 60, no había la modernización que existe hoy, pero un hombre muy entregado al tema de educación, muy cariñoso y cuidadoso de sus alumnos. De la manera que también dejo un mensaje para los señores profesores, que tienen que prepararse, y no es el tema donde estén, porque Guadalupe no es una ciudad pues muy rica, etcétera, etcétera, pero sí es una ciudad con gente llena de valores, llena de amor a su tierra, y que siempre retornan justamente para reunirse con los buenos amigos y acordarse de esos temas de estudio, las palomeadas de jóvenes, etcétera, etcétera. De tal manera que luego de terminado mis estudios en la escuela 252, voy a la gran unidad escolar Nuestra Señora de Guadalupe, con amigos. Hace 3 años, en el 2019, cumplimos 50 años de egresar. Tuve la gran satisfacción de encontrarme con ellos, aunque pasado el tiempo, porque yo muy poco he retornado a Guadalupe por lo mismo de mi carrera, como oficial de Marina Mercante más extado. He salido de Guadalupe, de un pueblo tan humilde, yéndome pues a Londres, estar en Shanghái, estar en Hong Kong. Ya para que se imaginen esos cambios tremendos, es como cambiar pues un sol por un euro. Ese es César Reaño. De tal manera que terminamos nuestra carrera en 1969, en el 70 postulo a la escuela de oficiales del ejército, ¿no? Porque en ese tiempo estaba de moda pues el ser oficial de la Marina Mercante por la reforma agraria y todos los alférez, tenientes, etcétera, etcétera, se paseaban por la ciudad con sus buenas camionetas, etcétera, etcétera, porque le habían confiscado sus tierras a los hacendados, que todo el mundo quería tener su camioneta y César Reaño también quería. Gobierno militar. Claro. Entonces postulé, pero no tuve oportunidad
hasta que en 1971 postulo a la Escuela de Oficiales de la Marina Mercante, y quiero agradecer también que eso fue posible a que la familia del señor Oscar Novoa y la señora Lila Terán me abrieron la puerta de su casa y sin conocerme, amigos de mi padre, y me tuvieron 7 años en su casa. Y aparte de ello quiero agradecer a todos sus hijos, que son mis primos, a Arturo, Quique, Narci y Cristina, con quienes tenemos hasta hoy muy buenas relaciones y con mucho cariño y aprecio recíproco. Me consideran como un hermano familiar hasta hoy mismo y se sienten muy orgullosos de mí por el éxito que tuve a poder haber concluido mi carrera. De tal manera que después, concluida mi carrera en diciembre de 1975, a partir del 1 de enero de 1976, comienzo a salir por los diferentes mares del mundo. Llegué a estar en Estados Unidos aproximadamente 10 años, tanto en la costa este, en el Golfo de México, lo que es Houston, Luisiana, todo lo que es por la costa este, lo que es Nueva York, hasta Canadá, en el río San Lorenzo, Montreal, etcétera, etcétera. He estado en la China, he estado en Corea del Sur, he estado en Japón, he estado en Filipinas, Europa, he estado hasta en las pirámides de Egipto, yendo a ver si tenía alguna familiaridad con Tutankamón, que no, el ADN no concluyó en nada. De tal manera que tengo esa gran oportunidad de haber salido de la pobreza, como digo, de Guadalupe, haber conocido más o menos el 60-70% del mundo, y que con la humildad que siempre caracteriza a los ciudadanos de Guadalupe y debe caracterizar a los ciudadanos del Perú, sin ego, sin soberbia, y tratando siempre de caminar y esos aportes, eso que he conocido en el mundo, alguna vez, como a veces lo hago, pueda servir para que otros ciudadanos se enriquezcan y sigan este camino de gloria. Ese gesto lo estamos percibiendo, César, justamente por aceptar nuestra invitación, y eso dice mucho de tu persona, que nunca has perdido la humildad. Esta carrera meteórica que tú nos acabas de mencionar, ya lo habíamos conversado también fuera de micrófonos, yo admiro tu capacidad y tu profesionalismo, porque es un tema que no solamente atañe a un grupo, a un sector, sino a la nación, al Perú entero. Tú has vivido en la época de oro, no solamente de la pesquería, sino de la industria naval, de las empresas navieras que recorrían los mares del mundo. Yo recuerdo mucho a la Compañía Peruana de Vapores, la famosa CPB, luego Consorcio Naviero Peruano. Habían la competencia fuerte con estas navieras europeas como la Hanseática, la Pacific Steam Navigation, por ejemplo, o la Johnson Light, que yo lo recuerdo, pero nosotros éramos una competencia mundial. No había otras empresas navieras peruanas que nos hacían la competencia en esta parte del Pacífico. Y pues todo ello se ha ido perdiendo en el tiempo, porque yo he vivido, te comentaba también fuera de cámaras, he vivido en La Punta y he visto crecer en Chucuito la famosa Escuela Pública de Marina Mercante. No sé qué fin tuvo, porque es como formar marineros en Bolivia. Es una tristeza, y esto te lo digo con mucha nostalgia, con mucha pena, porque hemos embarcado muchos productos hidrobiológicos en las navieras de bandera, los barcos de bandera peruana. Y me da mucha tristeza, que le comentaba ayer a otro grande de la pesca, de la pesquería, como es Benito Rossi, una tristeza profunda. No lo toqué ayer porque me da mucha pena decirlo. En Manta y en Guayaquil hemos visto los tuna clippers, los famosos atuneros hechos en el Cima, Callao, ahora navegando, pescando en aguas ecuatorianas. Y eso es inconcebible para la realidad económica y social de nuestro país. ¿Qué hacer con este problema grave que es la falta de líneas marítimas peruanas, César? Tú que eres entendido en la materia, por favor, quisiéramos una opinión profesional al respecto. Claro, muy bien, son dos temas muy importantes, tanto el del transporte marítimo, que es la marina mercante, y el tema de pesca. En el tema referente a la construcción naval de esos grandes buques,
Yo inicié justamente mis trabajos como oficial de marina mercante en la Compañía Peruana de Vapores. Excelente. Ahí trabajé desde 1976 hasta 1992, cuando desaparece la compañía. Yo quiero que el Perú y el mundo moderno entienda que hoy estamos bajo un nuevo sistema del transporte marítimo. El transporte marítimo inicia su modernización en 1956 con la aparición del contenedor. Da un salto importante en la década del 68 cuando se transforman dos buques petroleros en portacontenedores, porque no existían buques portacontenedores en la época, y recién en 1969 se fabrican los primeros dos buques portacontenedores de 1.500 contenedores cada uno para navegar desde San Francisco, Los Ángeles hasta Tokio. Ahí comienza el gran despegue del transporte marítimo, y en 1970 los principales líderes en transporte marítimo se ponen de acuerdo para que el nuevo transporte se realice por este nuevo sistema de transporte contenedorizado. ¿Y por qué se ponen de acuerdo? Recordemos que antes del transporte contenedorizado, los buques perdían entre 25 al 30% de su vida útil en los puertos, porque antes todas las mercancías se cargaban como mercancía general, caja por caja, bulto por bulto, y los buques demoraban mucho en los puertos. Y ellos, los especialistas en transporte marítimo, ven que este tipo de transporte contenedorizado era mucho más económico, mucho más rápido, y las mercancías no se perdían mucho en los puertos. Recordemos que antes de la aparición del contenedor, las mercancías se desaparecían en los puertos hasta un 30-40%. Los seguros eran carísimos, y hoy, como un ejemplo de este tipo de transporte contenedorizado, quiero anunciar que, por ejemplo, en Hong Kong, ningún buque portacontenedores puede permanecer más de 10 horas en el puerto, y un buque carguero no puede estar más de 24 horas. El negocio de un puerto no debe ser la estadía del buque en los puertos, sino su operación, para disminuir sustancialmente los costos logísticos. Transformó las estructuras, disculpa que te corte, transformó radicalmente los barcos en container, porque todo eran bodegas. Yo recuerdo mucho que, como tú bien dices, se demoraban una eternidad los barcos graneleros. Por ejemplo, pues toda la mercancía venía en paletizada, y era terrible el embarque y el desembarque. En Perú, por ejemplo, yo estuve presente cuando llegó el primer barco, no recuerdo el nombre de la compañía, de container, el roll-on, el que entra con su carrito, entra y sale pues en cuestión de horas y ya está. Prácticamente se transformó las exportaciones y las importaciones en Perú, ¿verdad? Y disminuyeron sustancialmente sus costos. Este transporte contenedorizado, inicialmente en la década del 90, Ajá. ya se da, a mediados del 90 se da el tema del gigantismo en el transporte marítimo. Si bien es cierto, en 1956 comenzó con 50 contenedores, después con 200, 300, etcétera, etcétera, llegó en la década del 90 a 9.000 contenedores, y los economistas en transporte marítimo anunciaban que los buques no podían crecer más, sino las economías marítimas en el mundo podían desaparecer. Sin embargo, hoy ya tenemos surcando los mares buques de hasta 25.000 contenedores, y creo yo que en los próximos 40 o 50 años tendremos buques hasta de más de 50.000 contenedores, cuando se abre el canal de Nicaragua, de 278 kilómetros de largo, 270 kilómetros de ancho y más de 30 metros de profundidad. Comparada esta profundidad con el canal de Panamá, que solamente tiene 16 metros, hay capacidad para todo. De tal manera que la misma posición portuaria y el mismo transporte marítimo cambia completamente. Pero esto es otro tema muy importante, que cuando comienza el transporte marítimo, las marinas mercantes nacionales desaparecen, por lo que ya mencioné, no hay modernización. Las principales compañías marítimas en el mundo se unen, y esa fusión empresarial da paso a que se imite en diferentes lugares del mundo, y de ahí nace el tema de la globalización económica. Por eso en mis diferentes presentaciones y exposiciones anuncio que la globalización económica que dio en el mar. Y esto va más allá, porque el transporte contenedorizado induce a la modernización de las vías de comunicación, para que los containers lleguen mucho más fluidos a los puertos, y eso da paso a las ciudades portuarias. Recordemos que antiguamente los puertos eran muy desordenados,
Y si recordamos lo que pasaba en el Callao, teníamos las principales calles y avenidas llenas de bares, discotecas, etcétera, etcétera, y eso hoy ya no existe. ¿Y por qué no existe? Porque hoy los tripulantes ya no tienen ni tiempo de salir a la calle, porque las estadías en los puertos son muy cortas, de gran manera que eso desaparece. Pero lamentablemente eso todavía no lo metemos en nuestra mente, que estamos viviendo en otro mundo y continuamos sin modernizar los ejes viales. Por eso que el puerto del Callao es uno de los puertos más caros en el oeste de América del Sur, justamente porque un contenedor o una carga a veces demora hasta 7 horas en llegar al puerto por la congestión. Y las vías de comunicación al puerto tienen que ser libres solamente para este tipo de mercancías y no interrumpir las normales actividades de los ciudadanos, y ese es el concepto de ciudad portuaria. Pero después de ciudades portuarias, donde ya se crean las zonas de actividad logística, los puertos secos, hay un tema adicional que tienen las ciudades portuarias industriales. ¿Qué significa eso? Que todos los parques industriales deben estar cerca de los puertos para que estos parques industriales alimenten de carga a los puertos y disminuir sus costos logísticos. Esta fusión de las navieras que tú dices en los países del mundo, que luego se transforman en consorcios navieros, es en desmedro de una política de protección a la industria nacional o a las empresas nacionales. ¿Tú crees que todo lo estatal, todo lo público es malo? Porque nos hemos quedado sin medios de comunicación aérea, sin vía marítima, que éramos una potencia en esta parte de América, de Sudamérica. ¿Qué piensas tú al respecto? Porque la verdad, yo no entiendo una marina mercante sin una empresa, sin una embarcación relacionada con el tema de importación y exportación. ¿Cuál es tu opinión? No, todas las empresas son buenas, pero sí tienen que ser competentes y competitivas en el mercado internacional. Y te quiero poner un ejemplo. Cuando se comenzó a construir las grandes embarcaciones, en la década de 70, 80, llegaron a costar hasta 2-3 veces más de un buque construido en el extranjero. De tal manera que el Estado, en vez de favorecerse, tenía que pagar 2-3 veces más por un barco. Y cuando se terminó de construir barcos solamente para el mercado nacional, y no hubo a quién construir, porque nadie del extranjero puede mandar a construir un buque en un astillero nacional cuando cuesta 3 veces más. ¿Qué hizo el CIMA? Cerró, despidió a 7.000 trabajadores. Y otro ejemplo chiquito, quiero ponerlo con el BAP Unión, el gran velero que se pasea por todo el mundo. Correcto. ¿Cuánto costó al mercado nacional? 90 millones de dólares, y se invirtió en 2.000 trabajadores en ese lapso de tiempo para construir. Y ese mismo buque adquirido en el extranjero con nueva tecnología solamente se podría adquirir por 20 millones de dólares. Recordemos que ese BAP Unión estuvo sin operar un año porque su estabilidad peligraba para transportar a todos los cadetes aquí. De tal manera que tuvieron que venir gente del extranjero para poder hacer las modificaciones correspondientes a los planos y ese buque puedan operar. De tal manera que toda la industria, sea del Estado o sea privada, tiene que ser competente y competitivo. ¿Por qué? Porque la industria genera trabajo, genera rentas al Estado. Y una empresa del Estado no puede verse para favorecer a un grupo de gente, como a veces ha pasado en el Perú. Por eso que siempre decimos, las empresas del Estado no tienen dueño. Y quienes entran allí van para apoderarse de lo poco que tienen. Y eso hemos visto en los gobiernos, hasta hoy. Llegan y están un mes, 2 meses. ¿Qué es lo que piensan? Si yo voy a estar, no es mía la empresa, voy a estar 3, 4, 5 meses ahí, voy a ver qué llevo. Entonces, las empresas deben estar administradas por excelentes profesionales y con excelentes sueldos. Veamos las empresas privadas de excelencia, que sus gerentes generales, presidente directorio, etcétera, ganan $50.000 mensuales. Pero esa es política de Estado, César, porque no me digas que la CPB, Consorcio Naviero, Naviera Humboldt y tantas navieras peruanas de bandera, con barco de bandera nacional, todas eran malas, porque tuvieron que cerrar. No. El CIMA fue malo. ¿Qué pasó? El CIMA sí, totalmente incompetente en el mercado internacional. Porque desde el momento que yo envío a construir una embarcación y me cuesta 3 veces más a lo que me cuesta en el mercado internacional,
está fuera del mercado. Quiere decir que esa empresa del Estado solamente está para construir al Estado. Y cuando el Estado ya no necesita esas embarcaciones, ni necesita misileras, etcétera, etcétera, ningún extranjero va a poder invertir. Pero tan difícil es que los gobiernos de turno, por ejemplo, ya, yo tengo una empresa estatal, encima, digamos, pero yo no tengo la capacidad gerencial o ejecutivos que puedan hacer productiva esta industria de las embarcaciones, pero puedo traer expertos del mundo entero que son muy competitivos. Entonces es política de administrar o gerenciar la empresa nacional, porque yo pienso que no todo lo... Por ejemplo, el Estado debería preservar las industrias o fábricas estratégicas, empresas estratégicas como el control de los puertos, los muelles, la industria aeronáutica y la industria marítima. Entonces a eso voy, ¿no? Porque si yo tengo una política de que me invita a pensar de que los profesionales peruanos somos incompetentes. No. Es la política de Estado. Exacto, ahora sí. No política de Estado. No es el profesional peruano o el profesional extranjero. O sea, es la guía de la política nacional. ¿Qué quiero de esta empresa del Estado como el CIMA? Que sea más competente y competitiva de los buques que se hacen en Corea, que se hacen en la China, que se hacen en la India. Porque ¿por qué como Estado voy a pagar 200 millones o 300 millones de dólares por un barco que en la China o en Corea del Sur, con mucha mejor tecnología, pueda adquirir a 100? Claro, mira, las empresas pesqueras, para hablar un poquito del rubro, no teníamos expertos en refrigeración, pero vinieron los daneses, obviamente también para vender sus equipos, y prepararon a muchos operadores actuales en el Perú y que justamente tienen esa tecnología de Dinamarca. Entonces, por ahí va el tema, ¿no, César? La tecnología. La tecnología y el profesionalismo. En este tema de construcción naval, si hacemos un estudio, una investigación, los países en el mundo, y hablamos de los líderes, China, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, no tienen un astillero como el CIMA, en esa proporción. O sea, el CIMA, ¿qué cosa tiene la Marina de Guerra? Buques. Que yo como taxista tengo 10 o 20 vehículos, ¿qué necesito? Un taller de mantenimiento y reparación. No necesito un taller para construir autos. Exacto. Entonces, lo que sí es el CIMA tiene que tener una gran mecánica para ver sus embarcaciones, darle mantenimiento. Y este tema de construcción naval debe ser una alianza pública-privada o el Estado motivar que otros astilleros vengan. Y en este tema de astilleros es un excelente negocio para el Perú. ¿Por qué? Sencillamente. Hablé anteriormente de los grandes buques de 25.000 contenedores de 400 metros de eslora. De tal manera que si a un buque de esta naturaleza le tiene algún accidente en el mar, ningún puerto del oeste de América del Sur ni de América del Centro tiene capacidad para albergarlo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que remolcarlo hasta Los Ángeles. De tal manera que acá en el Perú, por su ubicación geoestratégica, tiene que haber capacidad para tener un astillero de esa dimensión, competente, competitivo, que despierte el interés en el mundo. Esa es la visión que se debe tener como Estado. Un Estado proteccionista es un Estado gastador. Necesitamos un Estado comercial e industrial que genere rentas para todos, no solamente para sus trabajadores. Una empresa del Estado no debe hacerse para beneficiar a 200, a 300 trabajadores, sino a generar rentas para todos. Esa tiene que ser la visión de una gran empresa. Chile nos adelanta en todo, pero gracias a las deficiencias o a las políticas de Estado o de los gobiernos que han sucedido en estas 3 últimas o 4 últimas décadas, hemos favorecido los cielos del mundo, especialmente los cielos peruanos, por las compañías aéreas, la navegación, los barcos mercantes, las empresas navieras, cómo han crecido. Ellos son mejores profesionales, mejores técnicos, o han aplicado una política distinta a la nuestra. No, tu política de Estado es completamente diferente. La compañía peruana de vapores inicia en 1923, la sudamericana de vapores en 1870, es mucho más antigua.
Pero ¿qué pasó en Chile? Justamente con este tema de la modernización del transporte. Chile no tiene buques de bandera chilena, tiene buques de bandera de conveniencia, bandera extranjera, pero con protección del gobierno chileno. Pero ¿qué pasó acá con el gobierno de Fujimori, donde se cerró la compañía del Estado, se quitó la reserva de fletes, y al Estado quitar la reserva de fletes, desaparecen las compañías privadas, porque no tenían carga para llevar. Entonces, lo que debió hacer el Estado, hacer una fusión con las principales empresas del mundo, en ese momento le ofrecían a la compañía de vapores. Yo recuerdo que una de las agencias marítimas que me atendía cuando estaba en Japón era la Can Line, y la Can Line ofreció hacer una alianza con la compañía peruana de vapores, pero lamentablemente el gobierno se no cerró. lo quiso hacer y no nos modernizó. Perdimos la gran oportunidad de ser los líderes en esto. De tal manera que las empresas del Estado son favorables, son muy buenas, pero siempre y cuando generen renta. Y hoy tenemos que tener mucho cuidado e impulsar a su modernización a una de las pocas empresas que tenemos en el Perú, que en este momento es la refinería de Talán. Eso tenemos que cuidar porque hay ojos que la quieren quitar. De tal manera que en este tema del transporte marítimo, para poder reflotar y tener una marina mercante competente y competitiva, ya no solo en el Perú, porque no es solamente que el Estado ponga buques. O sea, el Perú puede comprar 10, 20 buques, acá tienen buques para... Ok, perfecto. El Perú lo llena de mineral, lo llena de poca carga que tiene, se van al extranjero. Y en el extranjero, ¿quién te da carga? Cuando los consorcios marítimos internacionales ya están listos. Eso es lo paradójico, César. Yo trajino desde 1975 en exportaciones de productos hidrobiológicos y las cargas mayoritariamente, por los recursos que tiene nuestro país, costa, sierra y selva y el mar, las cargas mayormente estaban aquí, ya sea en Callao, Chimbote o Paita. Sin embargo, todo ello ahora con los terrenos y las propiedades que han adquirido estos grupos empresariales y creo que con muy buen criterio, porque se han abierto los mercados de producción, por ejemplo, en la agroindustria. O sea, hay cantidad de mercancías de Perú que son embarcadas por navieras y empresas chilenas. Y no solamente ellos, sino cualquier cantidad de navieras del mundo que se están llevando nuestras mercancías. Aquí hay un comentario, no veo bien, dice que todas las empresas estatales son malas porque se paga favores políticos como Electroperú y otras empresas, no leo bien acá, pero no, tú lo acabas de mencionar, no todo es malo. Por ejemplo, si tú hablas de hacer un consorcio, hacer convenio con las navieras mundiales, ¿no?, para poder trabajar en forma mancomunada, ambos se benefician, porque aquí hay mucha mercancía, acá hay muchos contenedores que salen, miles y miles y miles de contenedores durante la vuelta del año, y ¿quiénes se benefician? Así como hay pasajeros que viajan por el mundo entero, ¿y quiénes se benefician? En desmedro de la economía nacional. A eso voy a hablar. Yo no me opongo a que el Estado tenga convenios con empresas internacionales, pero que no puede abandonar al pequeño emprendedor o al gran emprendedor peruano porque no hay apoyo o apoyo nulo del Estado. ¿No, César? El Estado tiene que fomentar que el empresario peruano, el profesional peruano emerja, tenga sus empresas. Para eso tiene que hacer facilidades. Y este tema de transporte marítimo, como está dando el mundo en ese momento, como lo decía, el Perú no puede hacer absolutamente nada, porque frente al mundo no es ni siquiera el 0.1% la carga que te maneja en el mundo. Entonces nosotros tenemos que imitar lo que han hecho los grandes transportistas marítimos con esas grandes alianzas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Perú y la región? Tiene que conversar con los países de la región, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, y formar un gran bloque de transporte. Exacto. Entonces, ya no vamos a hacer el 0.1, vamos a hacer el 0.5 o 1% a nivel mundial, que sí les va a interesar a los navieros del mundo, y ahí podemos fomentar las grandes alianzas y ya no tener una flota de marina mercante nacional, sino una flota de marina mercante regional, y los grandes hubs regionales que tienen que ir ubicados
así como lo dicen los grandes transportistas marítimos, no lo dice el capitán César Reaño, lo dicen los grandes transportistas marítimos, que por su posición geoestratégica, el puerto global concentrador de carga debe estar en el Perú y debe estar en el Callao. Por eso esta historia que cuentan de Chancay, quiero decirle a la opinión pública que no existe un hub o megapuerto sin megacarga. ¿Chancay tiene carga? Por favor. ¿Y dónde está la grandes cantidades de carga? Siempre en las megápolis o en las metrópolis. Usted no encuentra ningún gran puerto en una ciudad pequeña. Pero me está diciendo entonces que los chinos han invertido mal en Chancay. No, es un puerto comercial. Pero que sea un hub o un concentrador de carga, jamás, porque no tiene las condiciones para hacerlo. Quiero decirte que la región mueve 15 millones de contenedores. Y cuando me refiero a la región, Chile, más Perú, más Ecuador, más Bolivia y parte de Brasil, mueven los 15 millones. El puerto de Chancay mueve 55 millones de contenedores y el séptimo puerto del mundo, que también está en la China, mueve 20 millones de contenedores. ¿Y por qué se dan los hubs? Por la industria. Por eso que Estados Unidos se ha rezagado porque no entró a esta etapa de la modernización del contenedor, porque el contenedor jaló a la industria, jaló, etcétera, etcétera, y Estados Unidos en este momento se ve rezagado y quiere salir adelante. Y China dio un gran avance en esos temas de tecnología. Pero Callao, como el aeropuerto Jorge Chávez, que ahora se está remodelando, se está ampliando, ya quedaron cortos para la cantidad de mercancía que se maneja en esta parte de Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, hablábamos inicialmente, se habló hace 20 años aproximadamente, que Bayobar podría ser un lugar estratégico por el calado para embarcaciones de todo el mundo. Sin embargo, por cuestiones políticas no se escogió Bayobar, porque recuerda que esto involucraría a las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura y Tumbes incluso, porque Salaberry por el calado y todo lo demás tiene pues problemas del dragado y todo lo demás. ¿Crees tú que por cuestiones políticas se dio la exclusividad a los chinos para hacer Chancay y dejando de lado Bayobar? Como digo, un puerto no solamente tiene que tener profundidad, es un punto. Claro, mercancía, desde luego. Estamos hablando de ejes viales, estamos hablando de los volúmenes de comercio exterior. De tal manera que ahí tenemos también Eten. Ajá, así es. Y Eten también tenemos que mirarlo bajo otra perspectiva, que es un gran proyecto a futuro, pero muy mal manejado. Ahí tenemos la isla Lobo de Tierra. Como si hoy fuera lo que es Yanchang en la China. Shanghái, por ejemplo, quedó totalmente fuera del negocio. ¿Por qué? Porque su estuario del río Yangtze solamente tiene 12.8 metros de profundidad. Y ellos, para permanecer como uno de los grandes puertos en el mundo, tuvieron que salir a la isla Yanchang, para lo cual tuvieron que hacer un puente Donghang de 34.2 kilómetros de largo. ¿Cuántos kilómetros hay de Eten a Lobo de Tierra? 10 kilómetros. Y tenemos una gran isla para ahí, tiene todos los beneficios, tiene todas las cosas. Reúne todos los requisitos para hacer un gran puerto. Pero ¿qué hago si hago un puerto ahí en Eten? Está en proyecto, ¿eh? No está en proyecto, es una idea. ¿Qué voy a embarcar por Eten para hacer un gran puerto, un gran hub? Un puerto sí puede ser, definitivamente que sí. ¿No? Un puerto, pero no en la escala que lamentablemente le mienten a la población. Si yo lo manejo técnica y profesionalmente, diciendo el puerto de Eten tiene un puerto, como lo dicen ahora con Chancay, antes no lo decían, el puerto de Chancay va a ser un hub que se va a inaugurar, y va a venir el presidente de la China, va a venir a inaugurar el puerto de Chancay, pero no por Chancay, porque va a mover la cantidad de carga que lo tiene, ya lo dicen los mismos hoy, los mismos operadores de Chancay, que se esperan de acá 50 años. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en Eten? Anunciar que se necesita la industria, hacer unos grandes parques industriales en toda la región, Lambayeque, Piura, La Libertad, etcétera, porque de la industria sale la carga.
y manejar el puerto este con esta isla Lobo de Tierra, con una visión y un proyecto a futuro con los grandes parques industriales, y para eso los gobiernos, los gobernadores regionales tienen que estar involucrados con esta visión de desarrollo. Yo cierro los ojos y me remonto a la década del 70, que a mi modo de ver fue una época prodigiosa de la industria nacional. Yo sacaba pecho en Ecuador cuando veía a donde iba, cabinas Morillas, subía a la buseta que le llaman allá, hecho carrocería en Morillas, iba a algunos familiares, cocinas en Reza, iba uniformes de diversa índole peruanos, de confeccionistas peruanos, y así por lo CIMA, los grandes bolicheras en los diversos puertos de Ecuador, hecho en CIMA Callao y CIMA Chimbote. Entonces, eso ha ido cambiando en las últimas décadas, no hacemos pero ni un alfiler acá. Como tú dices, los grandes parques industriales justamente es para eso, para hacer producción nacional y hacerlo como hay en las fronteras, en las zonas de frontera, tanto en Chile, Ecuador, Colombia y Brasil, que sea competitivo para tener mercancías y que reciban mercancías también del extranjero. Entonces, la realidad es muy triste, César, al no tener una industria nacional, ¿verdad? Se han cerrado los diferentes tipos de industrias que había en el Perú. Es una lástima. Recordemos que la Ford ensamblaba sus vehículos acá. Correcto, claro. Y yo, Volkswagen. y otras grandes industrias. La Acá se Chrysler. fabricaba amortiguador, recuerdo. Pero el tema es, como reitero, hacer competente y competitiva nuestra industria en el mercado nacional y el mercado internacional, sin que el Estado tenga que inyectarte todos los años dinero. Inicialmente tiene que darte el empujón, pero después la industria tiene que salir a competir. Lo que pasa es que cuando tienes una industria sobreprotegida por el Estado, también no están pensando en su competencia y competitividad, están pensando en recibir plata por bajo. El problema también, como tú bien dices, es un problema de Estado, pero también de los gobiernos de turno, que si pones aranceles cero, todo el mundo va a correr a importar productos y en desmedro de la industria nacional, que no lo hay. Pero los pequeños, por ejemplo, confeccionistas de Gamarra, ¿qué hacer? Porque son al final y al cabo, son los que lo ahorca la SUNAT y te ajustan y encima por la inseguridad ciudadana, etcétera, pues ha ido decayendo, ¿no? Entonces, antes se exportaban muchos fardos de algodón y bueno, pues hemos sido por décadas, creo que 200 años exportadores de materia prima y luego nos han enviado fardos y blue jean. Entonces todo eso, pues tenemos de una voz retomar a lo que fue en antaño, de lo contrario la agroindustria y todos los rubros que son los que generan divisas y trabajo para el ciudadano peruano. Yo creo que esto tiene que revertirse, de una política, pienso yo, como lo acaba de mencionar, que no necesariamente tiene que ser todo como el paternalismo del gobierno o del Estado peruano, sino que también hacer convenios, alianzas estratégicas muy usadas en el agroexportador, por ejemplo, ¿no? Claro, el Estado como Estado, que es un Estado que tiene que ver por los 34 millones de peruanos. O sea, a la industria nacional tiene que darle un empujón. Y si ve alguna industria, tanto que sea del Estado o privada, que comienza a flaquear, tiene que comenzar a protegerla para que salga adelante. Porque está creando trabajo, impuestos y riqueza. Entonces, ese es el tema. Si es una empresa del Estado, tiene que competir con las empresas privadas, no solamente nacionales, sino internacionales. Porque a los mercados no los separa la distancia física, los separa las distancias económicas. Y las distancias económicas se dan por sus costos de producción y su tecnología. Entonces, eso es lo que tiene que ver el Perú, un Estado totalmente moderna e involucrar a la población con una visión que traspase fronteras. Nosotros tenemos que aprovechar y ganar mercados en el extranjero. Y para aquellos que recién se enlazan, somos Radio Televisión Genial, en esta oportunidad de Surco, en la capital de Perú, dialogando con un experto de la Marina Mercante, como es nuestro coterráneo, guadalupano él, César Reaño. César, hablando un poco de la política nacional,
¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira cuántos presidentes han pasado y lo hemos superado. Yo siempre decía, Ecuador ha tenido presidentes que lo han ido cambiando, como que te cambia de ropa todos los días. Pero ahora ya lo hemos superado. Como que somos mal vistos en el mundo entero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es muy lamentable lo que está pasando en el Perú. Mire, quiero ir un poquito atrás y decirte, por ejemplo, yo como marino que he tenido que navegar por todo el mundo, en otros países, recuerdo que en la década del 80 nos instruían a nosotros que cuando lleguemos al extranjero teníamos que negar nuestra nacionalidad. ¿Negar? Negar. No podías decir que eres peruano porque te trataban de lo peor. Recordemos que a grandes personalidades nacionales, cuando viajaban al extranjero, hasta en los aeropuertos los trataban muy mal. Caray. ¿Por qué? Porque Perú era Muy mal el visto. país de las 7 plagas. Corrupción, narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una vez que llegué al puerto en Taiwán, al puerto muy moderno de Kaohsiung, y salimos ya con esa instrucción, salimos a compartir, a almorzar con 4 o 5 colegas, y ya estábamos instruidos, decir ya, tú eres ecuatoriano, tú eres de cualquier otro país, menos de Perú. Pero no faltó pues uno bien peruano que llevaba la bandera de él. Nos preguntó el chino, en inglés, ¿de qué parte eres tú? Yo soy de acá. Y el peruano dijo, yo soy de Perú. Lo botó como un perro. ¡Fuera de acá! ¿Tanto así? ¿Tan grave? No, era terrible. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en la década del 83, 84 aproximadamente, 85, en la década del 80, por ahí por esos años. De tal manera que le preguntamos al chino que por qué lo trataba así al peruano. Nosotros supuestamente que no éramos peruanos. ¿Por qué trataba así? Yo cuando llegué a Perú, y eso es real, porque eso hemos visto en los diferentes medios de Perú, llegué, me robaron mi maleta en el aeropuerto. Mi cámara filmadora, etcétera, etcétera, lo dejé con la policía. Y cuando vine a recoger mi cámara fotográfica, mi filmadora para llevar, también se había perdido. Y era nuestro pérdida. Entonces, yo como capitán incluso del buque, no recibía a ningún peruano a mi buque cuando llegaba al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, ninguno. Porque lamentablemente había ya ese tema que estaba en el narcotráfico, estaba en el robo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué comprometer a mi embarcación? Si te creo, César, porque yo todo el tiempo que trabajé en Ecuador, los dueños de la empresa pesquera, exportadora, justamente me sugirieron que no diga mi nacionalidad. No, y para ellos yo trabajé todo el tiempo como guatemalteco. ¿No ves? Y en verdad éramos maltratados, mal vistos. Uno de ellos incluso llegó a reconocer por mi forma de hablar, tú eres peruano, ¿no? Le digo, ¿qué pasa? Que vivo 15 años en Lima. Entonces, imagínate que te tienes que negar tu nacionalidad, porque en esa época, te hablo de los 80, hasta el 89, hasta el 92, claro, yo he estado hasta cerca del 90, 91, y éramos mal vistos. Como tú bien dices, y eso es muy doloroso, tener que ocultar tu nacionalidad en cualquier país del mundo es muy triste, y creo que eso no se ha borrado aún, César. Sí, ha disminuido. Ha bajado, pero no se ha eliminado. Te quedan mirando, de Bolivia, Perú, colombiano, es narcotraficante. Sí. Es increíble. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando del mismo tema, cuando íbamos a Estados Unidos, que he pasado muy buenos tiempos en Estados Unidos, y los primeros años que íbamos a Estados Unidos nos recibían con los brazos abiertos. Pero después, justamente cuando comienza a terminar la década del 70 y entramos al 80, cambió completamente, donde la policía veía a un peruano y te paraba en la calle. Sí. Te seguía, dónde ibas, te seguía y averiguaba qué habías comprado, qué habías hecho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esos encantos que uno tiene de salir, conocer, ya se perdía porque uno andaba hasta con temor. ¿No? Eso hemos sido. Hablemos de tu experiencia política, César. Hemos seguido tu trayectoria muy de cerca en las entrevistas que has dado a los diversos medios limeños, pero cuéntanos, tengo entendido que fuiste candidato al gobierno regional del Callao
Cuéntame tus avatares políticos, que esto es un orgullo también para los guadalupanos, porque un destacado hombre de mar de la Marina Mercante, muy conocedor, un hombre de éxito, y creo para mí es un alto honor conversar contigo, y yo sinceramente reitero mi agradecimiento por esa gran deferencia, César. Pero cuéntanos el ambiente político, que es César como político. De igual manera, mira, siguiendo como parte de la historia, justamente como consecuencia de la desaparición de las marinas mercantes, nos quedamos muchos sin trabajo, porque ya no había dónde trabajar, no había flota de marinas mercantes. Y recuerdo que un buen amigo, un colega, se presenta a mi casa en el 99 y dice: César, vamos a formar una asociación civil que es el Bloque Marítimo Fluvial y Lacustre del Perú. Que involucra a los trabajadores portuarios, pescadores artesanales, industriales, incluso se involucró ahí a una federación de trabajadores petroleros. Bueno, yo solamente recuerdo, hasta esa época, haber sido en alguna oportunidad presidente del salón de mi colegio. No tenía ninguna experiencia en estos temas, pero sí por el entusiasmo me pareció muy bueno el tema. Dije, ya, perfecto, vamos a hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Porque él sí tenía alguna experiencia política y estas cosas. Me dice, tenemos que ir a conversar con cada secretario general de las diferentes federaciones, a conversar en esta inquietud, qué es lo que queremos hacer. Perfecto, vamos. Bueno, conversamos con todos. Recuerdo que en una oportunidad llegamos a la Federación de Pescadores del Perú, ahí por Pablo Bermúdez, en Jesús María. Entramos a hablar con el secretario general. Bueno, el secretario general, sí, pase, ahí está. Hablamos con él. Me dice, no, el secretario general no ha llegado todavía. Y estábamos hablando con el secretario general. Porque los gremios son muy desconfiados. De tal manera que este tema nos llevó aproximadamente un año y meses para poder concretar. Hicimos una gran asociación civil, el Bloque Marítimo, y me permitió dar algunos pasos, conocer algo de esos temas políticos. Hicimos 2, 3 marchas ahí por las principales avenidas del Callao y llamamos mucho la atención. Y como reitero, mi tema político no lo conocía y el tema gremial más era un tema de entusiasmo. Y me comenzaron a buscar, yo era ya como la perita en dulce del Callao. Así que ahí comencé a aprender. Apoyamos a Alejandro Toledo como Bloque Marítimo Nacional, en su afán de llegar a ser presidente, que lo fue, en segunda intención. En la primera hicimos una alianza de principio, ¿no? Con una gran exposición, donde estaba Toledo y toda su gente. Pero ahí comenzó, pero no, ahí estábamos justamente como hasta hoy, en contra de la dictadura de Fujimori. O sea, no por Toledo, porque Toledo no tenía ningún pergamino. Y ahí comencé a aprender un poco, de tal manera que en el camino me invitaron para ser candidato al gobierno regional del Callao en 2 oportunidades. Y me han invitado nuevamente hasta ahora última para ser candidato. Pero visto el tema político, como dicen los japoneses, yo tomate kurashai matar. Ahí no, un poquito a esperar, porque el tema político está muy confundido. Esto de 8, 10, 12, 14 partidos políticos que se constituyen justamente para un proceso electoral, como sucede en toda esta parte de Sudamérica, como que las constituciones son hechas para todos, solamente cambiando un poco la realidad nacional de cada país. Hace mucho daño a la política. Mira los Estados Unidos, igual en México y en otros estados de Sudamérica, que hay 3 partidos, o la derecha, la izquierda y el centro. ¿Crees tú que esto debe cambiarse radicalmente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lamentablemente estamos donde estamos justamente por ese tema. De tanto partido político, y yo no le llamo partido político, no, los terratenientes de la política, porque son los dueños de los partidos. Claro, alquilan, como vientre de alquiler incluso. Claro. No hay partido con ideología, doctrinas como existía en el pasado, ¿no? De repente tienen una ideología que es el bolsillo de la izquierda y el bolsillo de la derecha, por ahí, ¿no? Pero no hay una ideología, no hay un sentido nacional. Y otro tema político es lo que ha pasado justamente con Castillo. Recordemos que
los gobiernos comienzan a flaquear en estos últimos tiempos, desde el 2016, cuando entra PPK a gobernar, donde la señora Keiko Fujimori, con sus 72 congresistas, ella era la que quería gobernar. Y ahí comienza el gran conflicto y la desestabilidad política que tenemos hoy. Es más, en sus ansias de poder, cuando su hermano Kenji hace la alianza con PPK y permite que su padre salga en libertad, la señora Keiko Fujimori lo hace meter nuevamente adentro y lo quiere meter preso a su hermano. De manera que en ese resentimiento se ha visto, la gente, la gran mayoría de la gente no votó pues por Castillo, ha sido un voto de rechazo. Y quien habla, incluso apoyé en la segunda vuelta a Castillo, no por Castillo, porque es un rechazo mayoritario. Es imposible que una persona con conocimiento vote por un candidato de esa naturaleza. Pero no se podía aceptar de ninguna manera a una presidenta del Perú donde la fiscalía está pidiendo 30 años de prisión para ella. Es un deshonor para la nación. Claro, increíble. De tal manera que yo apoyé totalmente porque pensé que la población tenía que reaccionar con este tema. Pero hoy el tema político, yo creo que estamos viviendo en un 100% de una dictadura disfrazada de democracia. Y vemos solamente el rostro del señor Otárola. Ya vemos pues esto, Maduro se queda chico con ese rostro. Y creo que la tiene secuestrada la señora Dina, y que toda esta alianza de congresistas, tanto Renovación Popular, Avanza País, el mismo Alianza para el Progreso y los fujimoristas, están permitiendo que los fujimoristas estén gobernando bajo la misma línea del dictador Alberto Fujimori. Quien habla, por ejemplo, estoy 100% de acuerdo con una nueva constitución, pero no porque esté mal redactado, que esté, etc. Una constitución no puede nacer de una dictadura. Y la Constitución del 93 nació de una dictadura. ¿Y por qué de una dictadura? Hagamos memoria. No fueron secuestradas las Fuerzas Armadas policiales. Claro. No fue secuestrada la Fiscalía, el Poder Judicial. Ahora el jurado electoral. El Jurado Nacional de Elección. El Tribunal Constitucional. Eso no se puede aceptar. Pero viene el otro tema. ¿Acaso Perú Libre, el señor Pedro Castillo, tenía el equipo para hacer una nueva constitución? Tampoco no saben ni dónde están parados. De tal manera creo que hoy las protestas nacionales no tienen éxito por dos temas que no deben estar entrelazados. Que mezclen este tema de la dictadura del gobierno de Otárola y de doña Dina con libertad de Castillo y nueva constitución. Libertad de Castillo es otro tema. Y nueva constitución no tiene la capacidad. Y lo que te estoy diciendo, Oscar, lo he dicho y en plaza abierta a los mismos de Perú Libre, que uno, cuando quiera hacer un cambio de constitución, primero tiene los 87 congresistas para hacerlo. No lo tiene. Entonces, ¿para qué hablas? Es una utopía. Lastimosamente, es la cruda realidad, César. Nos pasaríamos horas y horas charlando. Realmente ha sido un placer conversar con César Reaño, guadalupano de éxito en la ciudad capital. Ha trajinado mucho y sigue haciendo por la Marina Mercante lo que necesita un cambio radical en las estructuras del Estado, y los gobiernos deberían hacer oídos, escuchar a este ciudadano que yo creo que tienes mucho que ofrecer al país, no hablo solamente de la región La Libertad, de donde provenimos, sino que hay mucho que conversar. Y ojalá que nos visites pronto a Guadalupe, César. Yo voy a alistar maletas ya porque también tengo que retornar a la Santa Tierra, pero realmente muchísimas gracias por esa deferencia, César Reaño. No, muchas gracias a ti y un saludo para todos mis conciudadanos guadalupanos, un saludo para todo el Perú. Y recordarles que siempre hay que tener fe y esperanza. Actitud, humildad y hacer las cosas con corazón y ser siempre solidarios. Estamos acá en este mundo no porque nosotros querramos estar, sino porque el de arriba nos ha puesto, pero para hacer algo bueno. Bueno, es tiempo de hacerlo. Mi ferviente deseo, el mejor de los éxitos, y espero verte ya como candidato al Congreso de la República, que tanta falta hace gente como tú. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Amigos de Radio Televisión Genial, un abrazo para ustedes desde Surco, en la ciudad capital, en Lima. Le hemos llevado a ustedes la entrevista a César Reaño,
hombre fuerte de la Marina Mercante. Con ustedes será hasta mañana, seguramente ya en la Santa Tierra, en Guadalupe. Gracias una vez más, César. Buenos días. Buenos días, amigos. Cuídense mucho. Chao.